Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 371. Maestro, ¿qué nos puede usted decir de la densidad y elementos que integran esta infradimensión? Distinguidos amigos, el octavo círculo dantesco es una región pétrea e ígnea a la vez. Allí, el fuego tortura realmente a los perdidos. Esta zona sumergida de Urano, bajo la corteza geológica del planeta Tierra, tiene cristalizaciones de insoportable materialidad. No está de más recordar, con entera claridad que asombra, que en la redicha zona, cada átomo lleva en su vientre 768 átomos del sagrado Sol absoluto. Así pues, cada átomo de estos es terriblemente denso, y por ello no es de extrañar que en esta región la materialidad es todavía más densa que en los 7 círculos anteriores. Igual número de leyes, 768, controlan todas las actividades del octavo círculo infernal, y por ello la vida en esta zona sumergida del Averno resulta demasiado complicada y difícil. Por ende, los sufrimientos se intensifican terriblemente en la zona tenebrosa del aspecto negativo de Urano, bajo la epidermis de la Tierra. 372. Venerable Maestro, si la esencia embotellada en el yo pluralizado es la que transmigra a los mundos infiernos, ¿este reemplazo del que usted nos habla significa acaso que otra esencia toma el cuerpo del muerto viviente? Amigos, repito, cualquier demonio puede reemplazar al expropietario del cuerpo. Puede darse también el caso de que el demonio que queda dueño de la situación, amo y señor de tal vehículo abandonado, sea uno de los demonios menos perjudiciales que formaron parte del ego precipitado al Averno. Así pues, los jueces de la justicia celestial condenan los delitos de la alta traición con la pena de muerte. 373. Maestro, ¿qué se entiende por delito de alta traición? Amigos, existen muchos géneros de traición, mas algunos tan graves que de hecho se pagan con pena de muerte. Eso de invitar a tal o cual persona o personas a un banquete y luego asesinarlos en el mismo, alegando este u otro motivo, es un crimen tan grave que no se puede pagar en otra forma. En este caso, el traidor desencarna de inmediato y su cuerpo queda en manos de algún demonio. Es evidente que las gentes en modo alguno se dan cuenta de lo que ha sucedido en el fondo de la personalidad del traidor, pero a los jueces de la justicia celestial lo único que les interesa es que se cumpla la sentencia, y eso es todo. 374. Maestro, no he entendido suficientemente lo relacionado sobre la esencia, pues no comprendo que el demonio que reemplaza al expropietario del cuerpo del traidor tenga vida física carente de esencia. ¿Qué nos dice el maestro G sobre el particular? El maestro G dice que hay muchas gentes en las calles con solo su personalidad, pero carentes de esencia, es decir, que andan vivos y sin embargo son muertos. Amigos, me viene a la memoria aquel versito que dice: no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y que aún viven todavía. El demonio que reemplaza al dueño de un cuerpo puede ya no tener esencia de ninguna especie, y con esto queda aclarada completamente mi explicación. Estos son los casos de los desalmados citados por Elena Petronila Blavatsky en su Doctrina Secreta. No soy el primero en mencionar este asunto, ni tampoco el último, mas sí soy el primero en aclararlo totalmente. 375. Venerable Maestro, quisiera darme una explicación acerca de lo que habló anteriormente relacionado con el verdugo cósmico. Los tribunales de la justicia objetiva, para diferenciarlos de la justicia subjetiva de este mundo vano en que vivimos, tienen bajo su servicio verdugos cósmicos.
En estos momentos me viene a la memoria dos de ellos muy famosos que trabajaron en el antiguo Egipto de los faraones. Esta clase de verdugos actúan de acuerdo con la gran ley y están más allá del bien y del mal. Tienen poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Recuerdo con entera claridad meridiana algo insólito que me acaeció en mi presente existencia. Después de haber concluido todos los procesos esotéricos iniciáticos, fui sometido a muchísimas pruebas, mas había una en la cual fallaba lamentablemente. Quiero referirme en forma enfática al problema sexual. Por aquella época, hace ya muchísimos años, me sucedía siempre lo inevitable. Fallaba en los momentos decisivos y me tragaba las manzanas del jardín de las Hespérides, lamentablemente. En el mundo físico guardaba la más absoluta castidad. El desastre siempre me sucedía fuera del cuerpo, en los mundos superiores. En presencia de muchas damas inefables, fracasaba. Una y otra vez sucumbía entre los procesos impúdicos de Gundrigia, Kundry, Salomé, la Eva seductora de la mitología hebraica. Lo grave del caso es que a pesar de haber salido triunfante en todas las pruebas esotéricas iniciáticas anteriores, habían venido a sucederme estos fracasos precisamente al final de la montaña de la iniciación. Mi caso era verdaderamente lamentable, y en todas esas escenas de tipo erótico, bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, no era yo dueño de mí mismo. Un demonio se me metía en la mente, se adueñaba de mis sentidos, controlaba mi voluntad, y así fallaba desgraciadamente. Yo sufría lo indecible. La herida de Anfortas sangraba en mi costado, y el remordimiento era espantoso. Me sucedió que al fin, un día, mortalmente herido, en lo hondo de mi alma, clamé a mi divina madre Kundalini, solicitando auxilio, y éste no se hizo esperar. Una noche cualquiera, mi madre adorable me sacó del cuerpo físico y me llevó ante los tribunales de la justicia objetiva. Grande fue mi terror cuando me vi en presencia de los jueces en el tribunal del karma. Muchas gentes llenaron la sala. Había pavor en todos los rostros y angustia en todos los corazones. Avancé algunos pasos en la estancia de la verdad justicia, y el juez abrió el libro y leyó: Crímenes contra la diosa Luna. Aventuras de Don Juan Tenorio. La época de los trovadores medievales y de los caballeros andantes y de las ciudades feudales. Luego, con voz tremenda pronunció la sentencia de muerte y ordenó al verdugo cósmico, en forma imperante, que la ejecutara de inmediato. Todavía recuerdo el indecible terror de esos instantes. Mis piernas temblaban en el preciso momento en que el verdugo, desenvainando su flamígera espada, la dirigía amenazante contra mi indefensa persona. En esos segundos, que me parecieron siglos de tortura, pasaron por mi mente todos los sacrificios por la humanidad, mis luchas por el movimiento gnóstico, los libros que había escrito, etcétera, 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 y me dije a mí mismo: ¿y esta es la suerte que ahora me aguarda, tanto que sufrí por la humanidad? ¿Este es el pago que los dioses me dan? ¡Ay! 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 De pronto, siento en mi interior algo se mueve y se agita violentamente, en tanto que el verdugo dirigía la punta de su espada hacia mí. Luego veo con asombro místico a un demonio lujurioso, terriblemente perverso, que saliendo de mi cuerpo por la espina dorsal, toma la forma de un caballo que relincha. El verdugo dirige ahora su espada hacia la bestia maligna, y ésta se cae de cabeza hacia el fondo del negro precipicio. Sus patas y cola quedan hacia arriba, y por último, el cuerpo entero de aquella abominación espantosa penetra totalmente bajo la epidermis del globo planetario, para perderse
entre las entrañas tenebrosas del Averno. Así fue, amigos míos, como quedé libre de aquel yo lujurioso que en la Edad Media creara, cuando andaba como bodhisattva caído sobre la regia cabalgadura en los empedrados caminos, que de castillo en castillo me llevaron por las tierras de los señores feudales. Ya libre de esa abominación de la naturaleza, me sentí dichoso, no volví a fallar en las pruebas sexuales, fui dueño de mí mismo y pude proseguir por la senda del filo de la navaja. He aquí, señores y señoras, el bien tan grande que a mí me hiciera el verdugo cósmico. Incuestionablemente, esta clase de seres está más allá del bien y del mal, y son terriblemente divinos. En modo alguno quiero hacer demagogia. No pretendo por ello alabar ni remotamente a los verdugos infames de la justicia subjetiva, de la justicia terrenal, de esta vana justicia que se compra y se vende. Me estoy refiriendo exclusivamente a individuos sagrados de la justicia objetiva, de la justicia celestial, y esto es radicalmente diferente. 376. Maestro, al principio de su impresionante narración sobre los seres que ingresan al noveno círculo dantesco, se refiere a los actuales constructores de la Torre de Babel y mencionaba a los hombres de ciencia que envían cohetes al espacio. ¿Quisiera aclararme de qué son culpables estos sabios de la ciencia moderna? Distinguido caballero, con el mayor gusto me apresuro a responder a su pregunta. Viejos textos de la sabiduría antigua dicen que los titanes de la sumergida Atlántida quisieron asaltar el cielo y fueron precipitados al abismo. Quiero que ustedes, señores y señoras, se den cuenta cabal de que los sabios del siglo XX no son los primeros en lanzar cohetes al espacio, ni tampoco los únicos terrícolas que hayan podido enviar astronautas a la luna. Nemrod y sus secuaces, los fanáticos de la Torre de Babel, habitantes de la sumergida Atlántida, crearon mejores cohetes impulsados por energía nuclear y enviaron hombres a la luna. Esto me consta a mí, lo vi, y de ello doy testimonio, porque yo viví en la Atlántida. Todavía recuerdo un aeropuerto del sumergido continente. Muchas veces, desde un restaurante vecino, Caravansín o Asana, vi muchas veces partir esas naves entre los gritos de entusiasmo de las enaltecidas multitudes. ¿En qué quedó todo esto? ¿Qué fue de los titanes? Ahora solo podemos hallar polvo en el noveno círculo infernal. Amigos, señoras, no olviden ustedes que el espacio es infinitamente sagrado y que por ende la navegación interplanetaria está controlada por leyes cósmicas muy severas. El error de estos modernos secuaces de la Torre de Babel consiste precisamente en su autosuficiencia. Estos ignorantes ilustrados, estos sabiondos, parten del principio equivocado de que ya son hombres. No quieren darse cuenta de que aún no han llegado a la estatura de tales. Son únicamente homúnculos racionales, humanoides intelectivos. Para ser hombres, se necesita haberse dado el lujo de crear para su uso personal un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal. Solo quienes hayan creado tales vehículos suprasensibles podrán encarnar realmente a su real ser, que los colocaría de hecho dentro del reino de los hombres. Absurdo es, pues, que los animales racionales abandonen el zoológico, el planeta Tierra, para viajar a través del espacio infinito. Es pues de saber que estos sabiondos de la Torre de Babel serán fulminados con el rayo terrible de la justicia cósmica y perecerán en el noveno círculo dantesco. Vestido con el eidolón, cuerpo astral, he pasado horas enteras entre las entrañas de la Tierra, en el mismo centro de gravedad permanente, en el núcleo de nuestro mundo. Es tal región terriblemente densa, pues cada átomo de la citada zona lleva en su vientre 864 átomos del sagrado Sol absoluto. Igual número de leyes, 864, controlan a las infelices criaturas que en proceso de franca desintegración se encuentran en esa zona. Caminando por allí, vi una piedra
sobre la cual había una cabeza semejante a la humana. Esta se movía muy lentamente, repitiendo mecánicamente todo aquello que a mí se me ocurría decir. Tratábase de alguien que ya se había mineralizado totalmente, y que incuestionablemente se estaba descomponiendo y desintegrando, para reducirse por fin a polvareda cósmica. Continuando mi camino entre las entrañas del mundo, sentí de pronto sobre mis hombros como si de un ente diabólico se hubiera posado sobre mí. Me sacudí con fuerza y aquella criatura cayó entonces al suelo, un poco más delante. Después, prosiguiendo por el camino solitario del tenebroso Tártarus, en aquellas espantosas profundidades donde el tiempo es terriblemente largo y tedioso, entré a un cuarto inmundo donde había una prostituta que se revolcaba en el lecho de Procusto, desintegrándose lentamente. Aquella ramera perdía dedos, brazos, piernas lentamente, poco a poco, y copulaba incesantemente con cuanta larva se acercara a ella. Salí de allí, de esa horrible alcoba, terriblemente conmovido. Por último, algo insólito sucede. Veo a un par de brujas, vestidas de negro, que flotando lentamente sobre el piso, se dirigen a una cocina. Allí las arpías esas preparan sus brebajes, sus filtros, sus hechizos, para causar daño a otros infelices del tenebroso Tártarus. El tiempo va pasando y yo comienzo a sentirme fastidiado en tan grosera materialidad. Anhelo entonces salir de ella, subir a la superficie de la tierra, volver a ver la suave luz del día. Mi aspiración no es vana, pronto soy auxiliado, y mi real ser me saca otra vez de entre aquellos abismos, para contemplar nuevamente las hermosas montañas, los profundos mares, la luz del sol y las rutilantes estrellas. Amigos, recordad la ciudad de Dite, en el 9º círculo infernal. Allí exhalan su póster aliento aquellos que han involucionado en el tiempo. Lucifer Prometeo, el adversario, ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo, tuvo el rostro más bello, aunque ahora se haya encadenado a la roca fatal de la impotencia. No pensemos en un Lucifer dogmático, sino en el Lucifer interior, de cada cual, en aquella reflexión del logos que se encuentra dentro del fondo íntimo de toda persona. Se dice que llora con 6 ojos, y este número nos invita a la reflexión. 6, 6, 6 es el número de la gran ramera. Y sumando cada número entre sí, tenemos el resultado, 18. Continuando con nuevas adiciones, llegaríamos a la siguiente síntesis. 1 más 8 igual a 9. La 9ª esfera, el 9º círculo dantesco. Lucifer es, pues, esa fuerza revolucionaria que se halla en el fondo de nuestro sistema sexual y que sabiamente manejada puede transformarnos en dioses. A aquellos que no saben manejar la fuerza luciférica, ¿con quiénes los compararé? Posiblemente a los aprendices de electricidad o a los incautos que, no teniendo tal profesión, ignorando el peligro, osan jugar con cables eléctricos de alta tensión. Indubitablemente son fulminados y precipitados al abismo. El aspecto negativo de Lucifer Prometeo nos conduce al fracaso inevitablemente. Y por ello se dice que él es el adversario, que mora en el corazón del mundo. La antítesis de Lucifer, o el aspecto superior del mismo, es el logo solar, el Cristo cósmico. Lucifer es escalera para bajar al Averno y escalera para subir. Comprensión es lo indispensable. Recordad que nuestro lema divisa es telema, voluntad. Es necesario aprender a distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Nosotros necesitamos bajar a la 9ª esfera, el sexo, para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y disolver el ego. En el 9º círculo está el pozo del universo, el centro de la gravedad planetaria.
No está de más recordar que en la novena esfera sumergida tienen los órganos creadores de la humana especie su plena representación. Nadie podría subir sin haberse tomado antes la molestia de bajar. A toda exaltación le antecede una terrible y espantosa humillación. Bajar a la novena esfera es indispensable. Unos lo hacen en vida, por su propia voluntad espontáneamente y para su autorrealización íntima, y otros, la mayoría, las multitudes, lo hacen en forma inconsciente, cuando descienden en el abismo de perdición. 377. Venerable Maestro, quisiera que nos explicara el por qué al sexo también se le llama la novena esfera. ¿Acaso guarda relación con el centro de la Tierra? Amigos, es urgente comprender que, en las dimensiones superiores de la naturaleza, sumergidas bajo la epidermis de la Tierra, existe por ley de antítesis un noveno círculo de gloria, donde los iniciados de la fraternidad universal blanca pueden ver en forma concreta, trazado el signo del infinito, el Santo Ocho, colocado horizontalmente. Quienes han estudiado la cábala esotérica conocen muy bien el significado íntimo de esa mágica figura. El extremo superior de tal signo simboliza el cerebro, el extremo inferior alegoriza el sexo, y el centro de esta magnífica figura es el atómico punto donde gravitan las 9 regiones sumergidas. He ahí, pues, el cerebro, corazón y sexo del genio planetario. La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro. Cuando el sexo vence al cerebro, cuando queda sin control alguno, somos precipitados de cabeza al abismo. Cuando el cerebro y el sexo se equilibran mutuamente, nos autorrealizamos íntimamente. Todas las criaturas que existen sobre la faz de la Tierra han sido creadas de acuerdo con este santo símbolo del infinito. Ahora os explicaréis, pues, por qué el sexo se corresponde con la novena esfera. 9 meses permanece la criatura entre el vientre materno. 9 edades estuvo la humanidad metida dentro del vientre de la gran naturaleza. Rea, Cibeles, etcétera, etcétera, etcétera. 378. Venerable Maestro, quisiera saber cómo sale a la luz del sol la esencia, una vez que el ego ha sido reducido a polvareda cósmica en este noveno círculo del centro de nuestro planeta. Volvamos ahora, pues, a las cuestiones de las dimensiones infernales o infradimensionales de la naturaleza. Después de haber hablado sobre el signo del infinito y las dimensiones superiores de la naturaleza, después de exhalarse el póster aliento en esta región donde se encuentra el trono de Dite, la esencia, el material psíquico, aquello que tenemos de alma, queda libre, sin ego, pues, como ya dijimos, este último se reduce a polvareda cósmica. Emancipada la esencia, asume una hermosísima figura infantil, llena de radiante belleza. Este es el instante solemne en que los devas de la naturaleza examinan la esencia liberada. Después de haber ellos comprobado hasta la saciedad que ya no posee ningún elemento subjetivo, infrahumano, le conceden boleta, documento de libertad. Quiero decir con esto que otorgan al alma la dicha de la liberación. Instantes felices son aquellos en que el alma del fallecido penetra por ciertas puertas atómicas, luminosas, que le permiten de inmediato la salida a la luz del sol. Ya libre la criatura sobre la epidermis de nuestro mundo, reinicia una nueva evolución. Entonces se convierte en gnomo o pigmeo del reino mineral. Proseguirá más tarde su evolución ascendiendo por las escalas vegetal y animal hasta reconquistar en un lejano día el estado de humanoide intelectual que otrora se perdiera. 379. Querido Maestro, cuando nos autorrealizamos íntimamente y nos separamos de la rueda del samsara, ¿significa esto que dejamos de estar dentro del movimiento continuo? Distinguido caballero,
Es urgente que usted comprenda lo que es el movimiento continuo de la rueda del samsara en todos y cada uno de sus aspectos. Indubitablemente, el movimiento continuo no solamente existe en el cilindro del arcángel Aritón, sino también en cualquier cilindro cósmico. Recuerde usted claramente que existen los días y las noches cósmicas. Todo fluye y refluye, va y viene, sube y baja, crece y decrece. En todo hay un ritmo, y el espacio abstracto absoluto es vibración eléctrica, y por ende, movimiento continuo. Francamente, yo no admito la inmovilidad absoluta. Lo que sucede es que existen múltiples e infinitas formas del movimiento continuo. 380. Venerable maestro, usted nos habla de 3 tipos de elementales, y yo quiero preguntarle si existen estos en la rueda del samsara tanto en la evolución como en la involución, o son exclusivos de la evolución. Distinguido frater, observe usted en detalle todos los fenómenos de la naturaleza y tendrá la respuesta. Muchos piensan que los changos, simios, monos, orangutanes, gorilas, etcétera, etcétera, son de tipo evolutivo. Algunos hasta suponen que el hombre viene del mono, mas tal concepto cae estrepitosamente cuando observamos las costumbres de esas especies animalescas. Póngase a un simio dentro de un laboratorio y obsérvese lo que sucede. Incuestionablemente, las diversas familias de los simios son involuciones que descienden del humanoide intelectual. El humanoide no viene del mono. La verdad de esto está a la inversa. Los simios son humanoides involucionantes, degenerados. Pasemos ahora a observar la familia de los cerdos. En tiempos de Moisés, los israelitas que llegaban a comer la carne de este animal eran decapitados. Es claro que este tipo de elementales se encuentran en franco proceso involutivo. Estados análogos de involución podemos descubrirlos en las plantas y en los minerales. El cobre, por ejemplo, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos, es el centro de gravedad específico de todas las fuerzas involutivas y evolutivas. Si aplicamos la fuerza positiva del universo al cobre, podemos contemplar entonces, con el sentido espacial, múltiples procesos evolutivos maravillosos. Si aplicamos la fuerza negativa universal a dicho metal, podremos percibir con la clarividencia integral infinitos procesos involutivos muy similares a los de las multitudes que habitan entre las entrañas de la Tierra. Si aplicamos la fuerza neutra al cobre, tanto los procesos evolutivos como los involutivos quedan en estado estático. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza, el eje de plata de la rueda del samsara. Las leyes de la evolución y de la involución trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Obviamente, los elementales de los reinos mineral, vegetal y animal evolucionan e involucionan en sus mismas escalas naturales. Jamás podríamos concebir la idea descabellada de que los elementales de la naturaleza, por el hecho de fracasar en tal o cual especie viviente, puedan hacer girar la rueda al revés para retornar al abismo por la puerta por donde salieron. Quiero que todos ustedes, caballeros y señoras, comprendan que en el Tártarus se entra por una puerta y se sale por otra. Esto significa, entre otras cosas, que por la derecha siempre subirá Anubis evolucionante y que por la izquierda descenderá perpetuamente Tifón involucionante. El chakra del samsara no gira al revés. 381. Maestro, existe una creencia entre quienes entendemos estas leyes en ciertas especies de animales, y nos gustaría una explicación solo en el caso concreto de los cuervos, ratas y demás especies más o menos repugnantes. Fuera de toda duda, hay criaturas repugnantes en la naturaleza que acusan una marcada involución. Los antiguos egipcios, por ejemplo, aborrecían las ratas, y es obvio que éstas se encuentran en estado de franca involución.
Otro es el caso de los cuervos, y estos, aunque se alimentan de la muerte por el hecho de desenvolverse en el rayo de Saturno, poseen ciertos poderes maravillosos que indican evolución. Yo he podido evidenciar lo que son las facultades del cuervo. En cierta ocasión, hallándome en un pequeño poblado de Venezuela, en cierta casa donde un pequeño niño se encontraba gravemente enfermo, vi con asombro a un grupo de cuervos que muy tranquilos se habían posado sobre el techo de aquella casa. Aquellas gentes sencillas entonces me aclararon lo siguiente: este niño morirá. Cuando pregunté el motivo de tal sentencia, ellos por toda respuesta me señalaron a aquellas aves negras. Entonces comprendí. El caso no tuvo remedio, y realmente la criatura murió. Lo que más me asombró fueron las facultades de aquellos elementales. Sabían que la criatura iba a morir, y posados sobre el tejado de aquella mansión, aguardaban el momento supremo para el festín. Indudablemente, la cena macabra nunca pudo llegar, porque a la criatura se le dio cristiana sepultura. Sin embargo, las aves llegaron y la ley se cumplió. 382. Maestro, por los aspectos que usted nos ha explicado ampliamente, esto significa que todas aquellas criaturas animales como gatos, perros, cerdos, etc., han pasado alguna vez por la forma humana y se encuentran en camino hacia la desintegración. ¿Es posible que estas mismas criaturas se encuentren en el camino hacia la forma humana? Distinguido hermano, séame permitido informarle que muchos elementales de la naturaleza pasaron por los mundos infiernos. Con otras palabras, aclaro, después de la muerte segunda, toda alma se convierte en elemental de la naturaleza e inicia sus procesos evolutivos, como ya he dicho, tanto desde la dura piedra, para continuar por el vegetal y el animal, hasta el estado de humanoide intelectual. En el ínterin, los elementales de los distintos reinos evolucionan e involucionan, mas no podrían regresarse al Averno, puesto que no poseen ego. Solo pueden ingresar al Averno los humanoides, porque estos sí tienen en su interior al ego. 383. Maestro, ¿qué relación hay entre la esencia y los elementales? Es bueno que el honorable auditorio que me escucha entienda plenamente que no existe ciertamente ninguna diferencia entre la esencia y los elementales. Es claro que la esencia es el mismo elemental, y el elemental es la misma esencia. Cuando el ego se desintegra en los mundos infiernos, nos convertimos en elementales de la naturaleza. Empero, cuando el ego se desintegra aquí y ahora, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, en vez de convertirnos en elementales, nos convertimos en maestros. He ahí lo importante. 384. Maestro, tengo curiosidad por saber, a raíz de lo que nos ha explicado respecto a que los elementales están más allá del bien y del mal, y que por lo tanto son inocentes. ¿Si esta inocencia se llega a perder? Hay dos tipos de inocencia, la de los victoriosos y la de los fracasados. El alma, que se escapa del Averno después de la muerte segunda para convertirse en elemental de la naturaleza, obviamente está fracasada, aunque haya reconquistado su inocencia. El alma, que desintegra el ego en forma voluntaria y consciente, aquí y ahora, reconquista su inocencia en forma victoriosa y se convierte en un Buda. Hay elementales que por primera vez entran en la rueda del arcángel Aritón. Nunca han sido humanos, anhelan alcanzar el estado de humanos. Existen elementales que antes de serlo vivieron como humanoides e involucionaron en los mundos infiernos. He aquí dos extremos, dos aspectos de los elementales. Primero, elementales que comienzan. Segundo, elementales que repiten los procesos elementales. 385. Maestro, quisiera saber, ya que se presenta la oportunidad de su sabiduría,
¿Nos explicará usted si un elemental, cuando ingresa por primera vez a una matriz humana, por el hecho de venir sin ego, le es más fácil lograr su autorrealización? Es urgente saber que la esencia, el alma venida de los 3 reinos inferiores a humana matriz, no tiene todavía la experiencia necesaria e indispensable que se requiere para llegar a la autorrealización íntima del ser. Normalmente toda esencia que ingresa por primera vez en un organismo humano cae en muchos errores, forma ego, adquiere karma y sufre después lo indecible. Solo más tarde esa alma puede, si así lo quiere, lograr la autorrealización. Sin embargo, repito lo que ahora ya dije en pasadas pláticas. No todas las almas logran la maestría. Para que esto suceda, se hace indispensable cierta inquietud íntima, y esto solo es posible cuando la mónada, es decir, la chispa inmortal del espíritu, se propone de verdad trabajar a su humana alma. Es claro que no todas las mónadas, espíritus o chispas virginales tienen interés en la maestría. Como quiera que esto, ya lo dijimos en pasadas cátedras, no es necesario seguir haciendo aclaraciones sobre el particular. 386. Maestro, en todo caso considero que, al ir eliminando voluntariamente el ego, realmente estamos en un proceso de evolución, porque siempre hemos entendido que la evolución significa ascenso, por lo que sostengo que no están equivocados quienes afirman que sí existe la evolución permanente hasta llegar a la perfección unitotal. ¿Tiene usted alguna objeción a este concepto? Me gusta la pregunta que viene del auditorio. Obviamente, esta en sí misma tiene un trasfondo completamente reaccionario. Sin embargo, me apresuro a responderla. ¿Piensan acaso ustedes, señores, que el ego puede evolucionar? ¿Suponen que disolverlo es evolución? Cualquier clarividente educado podrá verificar los procesos involutivos del yo, del mí mismo, del sí mismo. Es asombroso verificar cómo se precipita el ego por el camino involutivo, descendiendo por las escalas animal, vegetal y mineral, cuando hollamos la senda de la revolución de la conciencia. ¿O es que pensáis, amigos, que con la disolución del ego, la esencia reinicia un nuevo ascenso evolutivo, adherida a la rueda del samsara? ¿O es que vosotros creéis que el ser, el espíritu, ha de vivir perpetuamente embotellado entre los procesos evolutivos de la naturaleza y del cosmos? Nosotros jamás hemos negado las leyes de la evolución y de la involución, únicamente las aclaramos. Los procesos evolutivos e involutivos corresponden exactamente a la gran rueda del samsara. Tales procesos no podrían repetirse infinitamente en el mundo del espíritu, porque ello significaría, de hecho, esclavitud perpetua. Recordad, amigos, que Jesús, el gran Kabir, jamás quiso embotellarse en el dogma de la evolución. Aquel gran hierofante solo nos habló de la senda de la revolución de la conciencia, del camino angosto, estrecho y difícil que nos conduce a la luz y que muy pocos son los que lo hallan. ¿Cuándo vais a entender esto, señores? ¿En qué época? ¿Cuándo os vais a resolver a entrar por la puerta estrecha y el camino angosto? ¿O es que acaso vosotros queréis corregirle la plana a Jesús el Cristo? Aquellos que disuelven el ego alcanzan la transformación radical, y eso es revolución total. 387. Maestro, me parece un concepto de total injusticia y contrario al amor con que se identifica al gran arquitecto del universo, el que se admita que después de haber alcanzado el estado humano y desarrollado el intelecto a las alturas que actualmente nos encontramos, en que maravillan los adelantos y las proezas de los hombres de ciencia modernos, tengamos que regresar al estado de caballos, perros y cerdos? ¿Cómo puede siquiera someramente aparecer tal concepto en la mente del hombre racional e inteligente? Francamente creo que esto insulta la inminente dignidad del hombre.
hecho a imagen y semejanza de Dios. Veo allá en el auditorio a un caballero que intenta corregirle la plana al autor de la doctrina de la transmigración de las almas, al gran Avatara Krishna, el cual vivió 1000 años antes del Cristo. Jamás dijo el gran Avatara hindú que el chakra del samsara girara al revés, que la rueda del arcángel Aritón se procesara a la inversa, deteniendo su marcha para girar en sentido contrario. Señores y señoras, la rueda del arcano 10 del tarot siempre sigue su curso, jamás se devuelve. Cualquier automóvil puede retroceder, mas la rueda del samsara nunca retrocede. Repetición de ciclos de acuerdo con la ley de recurrencia es diferente, y esto lo vemos comprobado en los días y noches de Brahma, con su repetición siempre incesante. En las estaciones de cada año se repiten, en los diversos yugas cosmológicos que nunca dejan de repetirse, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto es retroceso, amigos míos. Todo esto se mueve de acuerdo con la rueda. Todo esto forma parte del movimiento continuo. Sin embargo, es necesario entender que la ley de recurrencia se repite en espirales ya más elevadas, ya más bajas. La espiral es la curva de la vida. Si hemos agotado todos los diversos procesos de humanoide, obviamente debemos subir o bajar. Algunos suben, otros caen en la involución sumergida. Ascienden aquellos que han disuelto el ego, descienden aquellos que no lo han disuelto. Los victoriosos se convierten en Budas, en maestros. Los fracasados, después de la muerte segunda anunciada por nuestro Señor el Cristo, por Juan en el Apocalipsis, se transforman en elementales de la naturaleza. No existen retrocesos, sino continuidad de ciclos o periodos de manifestación cósmica. Ya dijimos, en pasadas pláticas, que todos estos ciclos o periodos están contados, y en ello no hay retroceso. La rueda avanza, jamás se devuelve. Se comienza por el ciclo número 1 y se termina con el 3000. La cuenta de ciclos o periodos de manifestación nunca marcha a la inversa. Por lo tanto, la matemática demuestra claramente que la doctrina de la transmigración de las almas es exacta. Grave sería, señores y señoras, que el ego no tuviera un límite y que continuara eternamente desarrollándose y desenvolviéndose. Piensen ustedes en lo que esto significaría. Jamás tendría el mal del mundo un límite. Se extendería victorioso por los espacios infinitos y dominaría los 7 cosmos. En este caso, sí habría injusticia. Distinguidos señores y señoras, afortunadamente, el gran arquitecto del universo, citado por el caballero que ha hecho la pregunta, ha puesto un dique al mal. 388. Maestro, por todo lo antes expuesto, se nos antoja evidente e inaplazable la necesidad de formarnos un cuerpo mental para no tener tantas mentes. Ciertamente, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre no posee mente individual, como ya lo dijimos en esta plática. En vez de una mente tiene muchas mentes, y esto es diferente. Lo que estoy afirmando puede contrariar mucho a los pseudoesoteristas y pseudoocultistas, plenamente convencido de las teorías que han leído, las cuales aseveran que el homúnculo racional posee cuerpo mental. Permítasenos la libertad de disentir con tales aseveraciones. Si el animal intelectual tuviese mente individual, si no poseyese realmente los diversos agregados mentales que le caracterizan, tendría continuidad de propósitos. Todo el mundo cumpliría su palabra. Nadie afirmaría hoy para negar mañana. El presunto comprador de bienes raíces volvería al otro día con el dinero en la mano después de haber empeñado la palabra, y la tierra sería un paraíso. Crear el cuerpo mental y disolver el yo pluralizado es urgente cuando se quiere la auténtica revalorización del ser íntimo. Solo eso, solo tales revalorizaciones sagradas pueden otorgarnos la verdadera felicidad.
389. Maestro, ¿será posible que una persona que regala dinero a la iglesia, que lee la Biblia, que se confiesa, que hace obras de caridad a instituciones, que difunde los evangelios, que solamente tiene su esposa propia y demás virtudes, tenga también yoes? Distinguidos señores y señoras, séame permitido informarles que el yo se disfraza de santo, de mártir, de apóstol, de buen esposo, de buena esposa, de místico, de penitente, de anacoreta, de caritativo, espléndido, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre los perfumes del templo se esconde el delito. A la sombra de la cruz también se adultera y se fornica. Y los criminales más abyectos asumen poses pietistas, figuras sublimes, semblanzas de mártir, etc. Es bueno saber que muchas gentes virtuosas poseen agregados psíquicos muy fuertes. Recuerden ustedes que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. En el abismo, en los 9 círculos dantescos, hay muchos místicos, anacoretas, penitentes que creen que van muy bien. No se extrañen, pues, ustedes, de que también en el Averno existan sacerdotes ejemplares y devotos que les siguen. 390. Maestro, ¿dónde queda el valor espiritual que tienen las buenas intenciones de un sincero que vive equivocado? Recuerden que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los malvados de todas las épocas han tenido buenas intenciones. Hitler, lleno de magníficas intenciones, atropelló a muchos pueblos y por su culpa murieron millones de personas en las cámaras de gas, o en los campos de concentración, o en los paredones de fusilamiento, o en inmundas mazmorras. Indubitablemente, ese monstruo quería el triunfo de la gran Alemania, y no ahorraba esfuerzos de ninguna especie en ese sentido. Nerón incendió a Roma en aras de su arte, con las místicas intenciones de hacer resonar la lira universalmente, y echaba a los cristianos a los circos romanos para que los leones lo devoraran, con el anhelo de liberar a su pueblo de lo que él consideraba una epidemia o un azote, el cristianismo. El verdugo que ejecuta una orden injusta, lleno de magníficas intenciones, asesina a su semejante. Millones de cabezas cayeron en la guillotina durante la Revolución Francesa, y los verdugos trabajaron con magníficas intenciones, porque querían el triunfo del pueblo. Robespierre, lleno de magníficas intenciones, llevó a muchos inocentes al cadalso. No debemos olvidar lo que fue la Santa Inquisición. Entonces los inquisidores, con magníficas intenciones, condenaron a muchos infelices a la hoguera, al potro, al martirio. Quiero pues que ustedes, señores y señoras, comprendan que lo importante son las buenas obras y no las buenas intenciones, que pueden ser más o menos equivocadas. Los señores del karma, en los tribunales de la justicia objetiva, juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones. Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos.